Bueno, en este video la idea es ampliar un poquito la explicación de la actividad aplicada, la actividad que se llama estructuras de las formas y que vamos a trabajar los temas de geometría y proporción. Ustedes ya habrán leído la consigna y habrán leído también esta cita que pusimos de Doberti, que Doberti dice que forma es eso que vemos, que tocamos, que está ahí, pero también es eso que entrevemos, que parece buscar una ahí para estar. Forma de silueta, contorno, delimitación, cáscara, sólido, vacío. Por lo tanto, define espacios. Espacios dentro de la forma, espacios alrededor de las formas a los que delimita, cualifica y dota de sentidos y significación. Bueno, nosotros acá nos vamos a acercar a la forma, pero en su dimensión principalmente geométrica. Y la matemática es una disciplina que nos aporta recursos para la configuración formal de un diseño. En general, a partir de una observación comprensiva de todo diseño, se puede realizar un ejercicio de abstracción para descubrir la estructura del soporte formal, las relaciones geométricas que lo organizan. Bueno, este garabato pertenece a Frank Gehry y seguramente es unos croquis de cuando empezamos a trabajar en una idea, surgen ideas formales, surgen ideas conceptuales y después terminó en lo que es la obra construida del Museo Guggenheim de Bilbao. Lógicamente, para pasar de esa idea inicial hay todo un trabajo, además de lo arquitectónico, ¿no? Lo funcional, lo estructural, lo tecnológico, hay todo un trabajo en lo formal para poder llegar a un dominio de esa forma y poder materializarlo. Bueno, y a lo largo de la carrera y después en su vida profesional, ustedes van a trabajar con diferentes diseños, todos van a involucrar formas. Independientemente de la escala, sea, por ejemplo, acá tengo la representación, una planta de una vivienda, una planta de una plaza, de un espacio urbano ya en otra escala, con formas más curvilíneas, con formas más rectas. Independientemente de eso, el dominio de la geometría les va a permitir graficarlos, representarlos en diferentes escalas, en planimetría, en maquetas, después poder replantear esas formas en el terreno para poder construir la obra, poder tener el dominio de las dimensiones, de superficies, las áreas de superficies, longitudes, etc. Entonces, es importantísimo esto de saber cómo surgen estas formas. Más allá que la primera idea surge a partir de un garabato o de una idea plástica, eso es independiente. Después tenemos que llegar a la construcción más geométrica de esa forma, saber cuál es la estructura y cuál es su génesis. Acá hay un ejemplo, esto que le decía de dónde surge la idea de esa forma. Esta es la Casa de la Moneda China en Bolivia y, por ejemplo, surge quizá a partir de esta primera idea del círculo y del cuadrado. Y como después tenemos la forma acabada de su planta, donde se puede hacer un análisis de ella y poder entender cuál fue el proceso de creación de esa forma del arquitecto, donde utilizó todas proporciones dentro de los diferentes ambientes para definir los diferentes ambientes de la casa, proporciones armónicas, proporciones áureas, un dominio total de esa forma que termina siendo la obra en sí. Acá tenemos otro ejemplo, esta es la Casa Áurea y su forma surge a partir de la espiral áurea. Entonces, cómo la organización de toda la distribución interior, la forma de la cubierta, hasta la forma del diseño exterior, el diseño paisajístico con un lago artificial, aparece también esta geometría. Acá un ejemplo de un diseño ya a una escala más urbana, que quizá esa forma puede estar inspirada en la forma pictórica de un cuadro. Bueno, acá un croquis de la obra del Turning Torso de Santiago Calatrava, que inspirada en el funcionamiento del cuerpo humano surge una idea formal para una obra arquitectónica, pero esa idea formal ya tiene una génesis. Aparece acá un módulo,
una generatriz que a partir del movimiento de torsión genere ese edificio. Y esta es otra obra de Santiago Calatrava también, inspirada en el ojo humano, se ve claramente, pero bueno, para pasar de este croquis a la obra hay todo también un trabajo geométrico de esa forma. Esto es un croquis, es una primera idea y después se necesita trabajar la forma geométricamente. Bueno, después de esta un poco larga introducción, donde hablamos un poco de la importancia que tiene la geometría en el diseño y en el dominio de la forma, vamos a la consigna de la actividad aplicada. La actividad consiste en dos partes. La parte A. En esta actividad les vamos a proponer crear un diseño formal en 2 dimensiones que surja a partir de una estructura geométrica de soporte. ¿Qué es la estructura geométrica de soporte? Son esas líneas que pueden quedar ocultas y que van a dar origen a las formas. Así cuando vimos obras y dijimos que esas obras pueden ser analizadas para poder dilucidar cuál es la estructura que la genera, la estructura geométrica que la genera, en este caso les proponemos que ustedes creen esa propia estructura. Entonces, para la estructura geométrica van a utilizar todos los elementos que hemos venido trabajando en clase: cónicas, curvas en coordenadas polares, contornos de figuras, rectas, polígonos, todas ellas enteras, fraccionadas, combinadas, agrupadas. Y les proponemos también que utilicen ritmos estáticos, ritmos dinámicos, espirales áureas, bueno, y proporciones. Tienen que estar presentes las proporciones, proporciones áureas, proporciones armónicas. Bueno, y esta estructura geométrica no la van a hacer a mano alzada, sino que la van a construir con todos los elementos de geometría: reglas, compás, transportador. Y el tamaño de para ese diseño va a ser una hoja 4. Así que ustedes se ponen el tablero que utilizan para sistemas de representación y ahí van a hacer la propuesta. ¿Cómo puede surgir esa idea formal? Pueden trabajar con croquis, pueden inspirarse en algún objeto de la naturaleza, pueden inspirarse en una obra arquitectónica, en lo que sea. La forma puede venir, pueden inspirarse en una forma que venga de otro lado, pero después tienen que armar ese soporte geométrico, o no, o puede ser pura creación de ustedes. Bueno, y después sobre ese soporte geométrico que va a ser en líneas finas, en lápiz, o si quieren remarcar en virome, no hay problema, van a trabajar el diseño formal. Entonces, a partir de esa estructura propuesta, trabajan con espesores de línea, colores, texturas, tramas, collage, etcétera, la técnica que ustedes se sientan más cómodos, para expresar las diferentes formas definidas a partir de contornos y figuras. O sea, resalto contornos, pueden trabajar con colores o monocromático, es totalmente libre. Y figuras. Esto, si a ustedes les sirven, lo pueden trabajar incluso con algún proyecto que estén haciendo en otra materia, en taller de proyecto arquitectónico o en morfología, en cualquier otra materia que estén haciendo un diseño, pueden trabajarlo. Nosotros no le damos función, se la pueden poner ustedes si quieren y pueden pensar, qué sé yo, en la definición de alguna obra arquitectónica o del diseño de una plaza o un agrupamiento de vivienda, como les decía en los ejemplos anteriores. Y resaltar esos contornos, figuras que pueden ser proyecciones de cubierta, pueden ser delimitaciones de cerramientos, es libre. Acá unos pequeños ejemplos, no para copiar y tampoco son muy acertados, pero de lo que sería una estructura geométrica en líneas finas, ¿sí? Todo el soporte geométrico y después, bueno, acá ya se ve el diseño formal, donde tengo la estructura geométrica en líneas negras y trabajan el diseño formal ya con colores, delimitando figuras, contornos. Bueno, este es el ejemplo de la manzanita, el logo de Apple, donde tiene también un soporte geométrico que lo genera, no es a mano alzada el dibujo de ese logo.
Y así con todos los logos. Si ustedes buscan información en internet pueden ver que toda la generación de estas figuras generalmente tiene detrás un soporte geométrico bien regulado. Bueno, y de alguna manera también esto que hemos venido trabajando cuando les pedíamos cálculo de áreas de figuras o de contornos, lo que tenían que ustedes hacer para poder calcular el área era entender cómo se generaban esas figuras. No les vamos a pedir cálculos, simplemente generación de formas y trabajo desde la geometría y desde las proporciones. Bueno, esa es la parte A. Y para la parte B, a partir de ese diseño formal en 2 dimensiones, van a tener que proponer una configuración espacial en 3 dimensiones. También sin función, pero si ustedes le quieren poner una función o lo quieren hacer análogo a un espacio que estén diseñando, no hay problema. Bueno, ¿cómo van a representar esta configuración espacial en 3 dimensiones? A partir de una maqueta analógica. Para la generación de la forma espacial pueden utilizar diferentes movimientos de traslación, continua, discontinua, rotación, continua, discontinua también, torsión, simetría, homotesia, que es la escala, semejanza. Bueno, donde las generatrices y o directrices surjan del diseño 2D, no pueden ser dos cosas totalmente distintas, sino que a partir de ese diseño en 2 dimensiones surge el diseño espacial. Pueden interpretar que esa configuración en 2 dimensiones es la proyección en el plano de las formas en el espacio, como que si fuese la vista superior o la planta. Entonces pueden generar, por ejemplo, curvas en el espacio, superficies, cuerpos a partir de dichas proyecciones. Puedo elevar un punto y trabajar a partir de un polígono en el plano, puedo trabajar pirámides o puedo trabajar planos inclinados. Bueno, libre, creación de la forma libre, pero con dominio de la forma. Bueno, y si pensamos en la generación de la forma a partir de los movimientos de traslación, rotación o torsión, tenemos que tener en cuenta que si tenemos curvas y polilíneas como generatrices y le aplicamos este movimiento, vamos a generar en el espacio superficies. Y si le aplicamos este tipo de movimientos a figuras o superficies, vamos a obtener cuerpos. Les vamos a pedir en este trabajo que si trabajan con cuerpos, sean cuerpos generados a partir de estos movimientos o cuerpos poliédricos, que se trabajen únicamente con las cáscaras de estos cuerpos para poder pensar que son espacios contenedores que se puedan penetrar. Bueno, y cómo van a materializar estos elementos definidos en el espacio, las curvas, superficies y o cuerpos a partir de elementos lineales o que puedan curvar, varillas, alambres, hilos o lo que se les ocurra, fideos. Bueno, hilos superficiales con cartón, telas, mallas, acetato, látex, etcétera. Chapas, lo que tengan a mano y lo que les resulte más apropiado para su proyecto. Bueno, les quería mostrar este ejemplo de esta obra que es lo interesante y que me parece muy apropiado para trabajar en maqueta, de cómo se pueden generar superficies curvas a partir de elementos lineales. Estas son superficies arregladas, este es el concepto de superficie arreglada, que también el paraboloide hiperbólico es una superficie arreglada muy utilizada en arquitectura para construir con hormigón. ¿Por qué? Porque se puede generar esa superficie curva a partir de elementos lineales. En este caso está, según su disposición en el espacio, ¿no? En este caso se puede visualizar. Y el tema del paraboloide hiperbólico, que les dije que se utilizaba mucho en arquitectura, es una superficie arreglada donde el encofrado de madera se puede realizar todo con tablas rectas y se puede generar esa superficie curva. Bueno, algunos ejemplos de lo que pueden ser maquetas. Ustedes ya han trabajado también en otras materias con maquetas conceptuales, así que creo que no van a tener problema. No para que se copie acá, sino una idea y variación de idea, porque es muy libre. Bueno, pero acá como acá
esta especie de hiperboloides de una hoja de medios hiperboloides, todo el estudio de cómo surge, las dimensiones en planta, el control de esa forma y su representación en el espacio. Otras ideas de cómo pueden surgir esas formas en el espacio. A partir de superficies plegadas. Bueno, los objetivos de este trabajo son utilizar la geometría y las proporciones como herramientas de proyecto para la configuración tanto en el plano como en el espacio. Adquirir destrezas en el manejo gráfico y analítico de las curvas y figuras geométricas en el plano y en la generación de superficies en el espacio. La presentación la van a armar en láminas A3, la van a presentar en formato PDF en el entorno y van a ser para la parte A, el análisis geométrico del diseño, tanto de la estructura geométrica como del diseño formal. Van a tener que describir el proceso de construcción, es decir, cómo fueron haciendo el paso a paso de esa estructura geométrica, cómo fueron construyendo esa geometría, indicando con carteles o pueden hacer un video si quieren, la forma que ustedes se sientan más seguros de expresar eso. Acá no importa, a ver, no es que es todo válido, sí es todo válido con fundamento. Si yo hago una propuesta tengo que saber explicarla, como en todos los ámbitos. Bueno, y van a tener que justamente por eso explicar cuáles fueron los recursos matemáticos utilizados, proporciones, ritmos, simetría, etcétera, identificar las curvas, figuras y o superficies, indicando los elementos característicos que las o los componen. Si estoy trabajando con cónicas, cuál es el vértice, cuál es el centro, depende de los elementos característicos de cada cónica, o si estoy trabajando con figuras. Bueno, y lo mismo para la parte B, para la propuesta en 3 dimensiones, van a tener que hacer un análisis y explicación de la generación de la forma, cuáles fueron los recursos matemáticos utilizados, si trabajaron con movimientos de traslación, rotación o torsión, identificar la generatriz y la directriz y o ejes, depende del tipo de movimiento. Y con todo eso hacer un registro fotográfico del proceso y del resultado final. Bueno, creo que nada más. Si quedan dudas las vamos a seguir viendo en clase. Con respecto a la presentación, vamos a hacer una enchinchada de la parte A de ese diseño formal 2D el jueves 22 de octubre. Ustedes van a tener que subir antes, hasta el día martes 20, para que nosotros podamos ver a todos. Van a tener que subir sus propuestas. Les vamos a dar un espacio en la aplicación Padlet para que lo puedan subir. Y bueno, esto es de carácter obligatorio, sería una avisación del trabajo que vienen haciendo y vamos a hacer una corrección grupal mediante Zoom. Y la entrega final, tanto de la parte A como de la parte B, con todo eso que les expliqué anteriormente, va a ser el jueves 5 de noviembre a través del entorno virtual.